Levítico capítulo 15, y vamos a estar compartiendo algo acerca de las impurezas físicas. Es el título normal que usted hallaría. Yo le puse otro título: cristianos hasta en la cama. Amén. Como para hacer un título más impactante, ¿no? Es decir, somos cristianos hasta en la cama, ¿o no? Amén. Bueno, de eso se trata este pasaje que vamos a estar compartiendo, ¿no? Que insisto, normalmente en una Biblia tradicional, una Reina Valera 1960, el título sería allí impurezas físicas. Dice Levítico capítulo 15, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidle: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Después, si nos alcanza el tiempo, seguimos compartiendo, porque es un pasaje también bastante larguito que trae 33 versículos. Bien, la predicación anterior, simplemente para recordar, también fue un largo capítulo, el 14. El capítulo 14 constó de 57 versículos, o sea que fue amplio. Hicimos por lo menos 3 predicaciones, y la última de ellas hablamos acerca de la casa leprosa. Si usted no se acuerda, va a estar subida a internet en estos días ya. Todavía no está disponible, pero va a estar disponible. Y dijimos que así como había plagas y había tratamiento sobre las personas que contraían lepra o alguna enfermedad de la piel, ¿cierto? También ciertas casas podían estar contaminadas. Y vimos allí que se debía dar aviso, ¿no?, al sacerdote, y que este sacerdote, así como lo hacía con el leproso, era la persona que analizaba la casa, las manchas, el moho, los hongos que pudieran haber en esa casa, en las piedras, ¿cierto?, en todo el mobiliario, y según el criterio del sacerdote, esa casa era puesta en cuarentena durante unos 7 días. Bien, vimos también que esto tiene que ver en lo espiritual con lo que el Señor habla a las iglesias allí en Apocalipsis, cuando Él dice que Él se pasea en medio de las iglesias y Él escudriña la situación espiritual. Así como un sacerdote entraba en una casa y observaba cómo estaba esta casa, si había mancha, si no había mancha, si había mobiliario que estaba contaminado o no, y por el análisis del sacerdote esa casa era clausurada y puesta en cuarentena. También dijimos nosotros que como iglesia, y esto lo deja ver Apocalipsis, corremos el mismo riesgo, ¿no? Vimos, por ejemplo, que la iglesia de la Odisea, esto está en la predicación anterior, el Señor justamente en un momento golpea a la puerta y le dice: ¿me dejan entrar? Y dijimos que triste es llegar a una iglesia donde tienen sus cultos, donde tienen sus alabanzas, tienen todo su sistema ritual, donde tienen su sistema propio de predicación, sus doctrinas, y hacen todo lo que una iglesia debería hacer. Sin embargo, el Señor está fuera de la iglesia.
Y ese es el cuadro triste de la iglesia de la Odisea, la última iglesia mencionada allí en el libro de Apocalipsis. Es decir, una iglesia autosuficiente, una iglesia que supuestamente a ojos propios tiene todo, menos al Señor dentro. Y el Señor dice allí en ese pasaje, no, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno yo me digo. Nosotros siempre utilizamos ese pasaje en relación a los que no han conocido al Señor. Sin embargo, ese pasaje está dicho para la iglesia, no para inconversos. Y vimos allí, ¿no?, en este pasaje de Levítico 14, hablando de la casa leprosa o la casa contaminada, cómo el sacerdote dictaminaba lo que había que hacer. En los versículos 39 y 40 del capítulo 14 vimos cómo muchas veces había que arrancar piedras. ¿Por qué? Porque se habían contaminado, se habían enmohecido. Y dijimos también que espiritualmente el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, que nos hemos acercado a la piedra principal del ángulo, Jesucristo. Pero vemos que algunas piedras allí en el Antiguo Testamento, en estas casas, tenían que ser arrancadas. Y esto habla de creyentes hipócritas. Habla de creyentes o de personas que están en la iglesia, pero sin embargo su naturaleza todavía no ha cambiado. Su naturaleza todavía no ha sido transformada. Son como el trigo y la cizaña, son tan parecidos, pero sin embargo tan distintos a la vez, ¿no? Una verdadera paradoja. Tan parecido el trigo con la cizaña que los obreros del campo, dijo el Señor, no arranquen ustedes la cizaña, porque como ustedes no distinguen bien, no sea que al arrancar cizaña arranquen trigo también. Esa es una labor para los ángeles al fin del siglo, dice el Señor en la parábola. Y así también, mis hermanos, Juan va a decir, y esto lo citamos en la predicación anterior, Juan va a decir, no, que estaban entre nosotros, pero se fueron, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, hay personas que, como en la parábola, mis hermanos, de el buen sembrador, reciben la palabra con gozo. Se sienten motivados, se sienten impactados, se sienten tocados. Escucharon algo del Señor y eso movió sus emociones. Pero cuando vino la dificultad, cuando vino la enfermedad, cuando vino el problema, cuando vinieron allí las aves, cuando vino Satanás a picotear allí la mente y el corazón, ¿qué pasó? Esa palabra no fue más que simplemente tocando las emociones, pero nunca llegó al fondo del corazón. Nunca llegó a haber una verdadera transformación. Mire, nuestra salvación es a través de la gracia de Dios, ¿verdad? Somos salvos por gracia, ¿sí o no? Amén. Y esa gracia nosotros ¿cómo la alcanzamos? Mediante la fe, es decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. La salvación es un regalo de Dios. Ese regalo lo alcanzamos a través de la fe. Mis hermanos, pero Santiago, hablando de la fe y hablando del creer, dice, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Hermanos, o sea que cuando hablamos de una fe, no siempre hablamos de la misma clase de fe. Hay gente que se acerca al Señor, como predicaba hace un tiempo atrás mi pastor Daniel, acerca de los milagros. ¿Tiene acaso la palabra de Jesús más importancia que sus milagros? Era el título de la predicación. ¿Y cuánta gente hoy está detrás de los milagros, detrás de la emoción, detrás del sentimiento, pero no están detrás del Señor que hace el milagro? Miren, mis hermanos, alguien una vez dijo, si el Señor no hiciera milagros, nosotros le estaríamos sirviendo. Si el Señor no tuviera una nueva Jerusalén con calles de oro y un mar de cristal, le estaríamos sirviendo. Y algo acerca de eso mi hermano Gaspar predicaba anoche en la carta a los Efesios, que debemos amar a Dios no por lo que Dios nos ofrece, sino por lo que Dios es. Y hay personas, mis hermanos, estas piedras estaban ocupando un lugar allí en esa casa. Sin embargo, mostraron en un momento que del interior brotaba una maldad, brotaba un hongo, brotaba un moho, brotaba una contaminación y fue necesario arrancar esas piedras y poner piedras nuevas en ese lugar. Hermanos, y decíamos, ¿qué hay en nuestro corazón? En principio, estamos aquí adentro y todos parecemos extraordinarios cristianos. Mire al que está al lado suyo. Mire qué cara de evangélico que tiene. La cara lo vende, ¿verdad? Tiene una cara de cristiano, tiene una cara de convertido, pero solo Dios está mirando el corazón.
Y Él sabe si allí en el fondo hay una maldad, hay un moho, hay una contaminación, hay una raíz de amargura, hay algo allí en el corazón que no se ha quebrantado, que no ha venido todavía a los pies del Señor. Y no sea cosa que un día el Señor tenga que arrancar estas piedras. No que perdieron la salvación, sino que nunca fueron salvos, sino que simplemente estuvieron ocupando un lugar en la banca, ocupando un lugar en el coro, ocupando un lugar, un espacio físico dentro de un templo solamente. Pero nunca su corazón fue convertido, nunca su corazón fue transformado, nunca dejaron que el Espíritu Santo quebrantara sus corazones, que la palabra penetrara hasta lo más profundo y partiera su alma y quedara su vida desnuda delante del Señor y el Señor hiciera la obra de transformación. Por eso es muy importante, mis hermanos, analizar el corazón. Por esto David decía: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí maldad. Y esta es una oración, mis hermanos, que cada día tenemos que presentarle al Señor. Señor, examíname. Yo creo que soy tal cosa, pero tú en verdad lo sabes. Yo me parece que soy, Señor, pero tú en verdad me conoces. Por eso dice la Escritura: conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce. Él sabe quiénes son verdaderas piedras vivas. Vimos en la predicación anterior justamente esa situación. Y el Señor allí da la solución justamente para hacer que esa casa quede nuevamente habitable y útil para los propósitos que ha sido creada. Así también, mis hermanos, la iglesia está puesta en este mundo para alumbrar, ¿sí o no? En Apocalipsis cada iglesia es representada por ¿qué elemento? Por un candelero. ¿Y el candelero para qué sirve? ¿Cuál es la única función del candelero? ¿Para qué sirve? Para alumbrar. Por lo tanto, el Señor dice a una de las iglesias, ¿no? Si no te arrepintieres, quitaré tu candelero de su lugar, porque ¿de qué sirve un candelero que no alumbra? ¿De qué sirve una lámpara quemada? Simplemente para cambiarla por una que realmente funcione. Y la iglesia, mis hermanos, siempre ha corrido el mismo riesgo. Por eso hay que analizarse y observarse a sí mismo. Yo soy la iglesia, usted es la iglesia. Somos la iglesia del Señor, como dice un viejo corito. Estamos alumbrando. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, dice la palabra del Señor. Y llegamos ahora a la parte personal, a la parte donde habla el Señor a estas personas. Todo eso tenía que ver con la predicación anterior, simplemente es un repaso así general. Vemos acá, mis hermanos, en el versículo 1 del capítulo 15, que habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, otra vez, mis hermanos, las órdenes vienen de parte de Dios. No es el pastor, no es Aarón, no es Moisés, no es el líder. Las cosas en la obra del Señor se hace como Dios manda. Fíjese qué reiterativo que es esto, ¿no? En todos los casos Dios viene diciendo, y habló Jehová a, y diles, comunícales. Hay una tarea, mis hermanos, que es ineludible para nosotros. Ir y proclamar lo que Dios ha dicho a este mundo. La buena nueva de salvación es ineludible. La iglesia tiene que hacerlo, usted tiene que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Necesitamos, mis hermanos, compartir lo que Dios ha dicho. La iglesia no está para decir qué enseña la Biblia. La Biblia está para decir qué enseña la iglesia. Amén. Lo digo de nuevo. La iglesia no está para decir lo que enseña la Biblia. Es la Biblia la que enseña lo que debe decir la iglesia. Amén. ¿Se entendió? Entonces no es la iglesia, es la Biblia. Y la Biblia manda a la iglesia. Amén. Y la Biblia manda al pastor, y manda al predicador, y manda al maestro de escuela dominical, y manda a cada creyente. Es la Biblia la que determina lo que enseña la iglesia y no al revés, mis hermanos. En el catolicismo, la iglesia determina lo que significa la Biblia. No, acá no es así, mis hermanos. Acá la Biblia determina qué enseña la iglesia. Y nosotros tenemos que ceñirnos a ella. Y acá dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidle. Esto es una orden de Dios. Y así, mis hermanos, en esa sintonía tenemos que estar siempre nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? ¿Y qué dice en esta ocasión acerca de estas impurezas físicas? Dice, hablad a los hijos de Israel y decidle, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo.
Básicamente, mis hermanos, la palabra aquí, flujo, es la palabra hebrea sub, Z-U-B larga. Estuve buscando qué significa esta palabra, porque esta palabra en realidad se traduce como fluidos en general. Fluidos en general, es decir, los fluidos corporales. Usted recuerde que Levítico es un libro que trata acerca de la higiene, que trata acerca de prevenir las enfermedades infectocontagiosas, por eso tantas precauciones en cuanto a la lepra, en cuanto a erupciones de la piel, en cuanto a las casas y en cuanto a todas las cosas. Y aquí va a tener cuidado en cuanto a la higiene personal, es decir, todo fluido del cuerpo, no solamente la parte genital, sino todo fluido del cuerpo, porque la palabra es fluidos en general, tiene o tenía que tener un cuidado especial. Hoy en día usted sabe que cuando no hay un buen sistema de red cloacal, ¿qué pasa? Hay infecciones, hay una pandemia o hay una epidemia, lo que sea. ¿Por qué? Porque donde no hay un buen sistema de higiene, un buen sistema cloacal, un buen sistema donde los fluidos drenen para donde tienen que ir y sean tratados como corresponde, usted sabe que después el mar se contamina. Aquí en nuestra zona, aquí marítima, los peces vienen con 8 ojos, ¿no? Una cosa así, y como 6 aletas, hasta tienen manos y piernas, y hasta algunos salen con guitarra. Estoy exagerando obviamente, pero lo que quiero decir es que todo el mundo sabe que aquí la contaminación es terrible. No solo en este lugar, en cualquier lugar, normalmente, lamentablemente en nuestras ciudades, donde están los sistemas de desagüe, usted sabe que está la contaminación terrible. Aquí en la esquina de nuestra iglesia, aquí nomás a 50 metros, esta semana estuvo rebalsado el sistema cloacal y todos los desperdicios. Primero, el olor era nauseabundo. Segundo, la contaminación que hay eso, porque eso es la red cloacal. Entonces, cuando hay un problema de fluidos y esos fluidos vienen justamente de los cuerpos de los seres humanos, ¿sí o no? Son desechos, son fluidos del cuerpo humano. Eso es una contaminación. Imagínense en esta época. Estamos hablando de Israel a los pies del monte Sinaí, año 1400 antes de Cristo. Dios le está diciendo, cuidado con los desechos corporales. ¿Se da cuenta que Dios está pensando en la salubridad de la nación? Para que no se propaguen las enfermedades, para que no haya problema, por ejemplo, de derrames o de desbordes cloacales, por así decirlo. Entonces Dios está preocupado de la salubridad de su pueblo. Miren, mis hermanos, el evangelio se mete hasta en nuestra ducha. El título que yo le puse es Cristianos hasta en la cama. Pero el evangelio se mete en nuestra ducha, se mete en nuestro baño, se mete en la cama. El evangelio, mis hermanos, se mete en toda área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está interesado no solamente en la salvación del alma, sino también en la redención de nuestro cuerpo. Por algo la Biblia dice que recibiremos un cuerpo nuevo, incorruptible de gloria, pero es cuerpo, ¿eh? No seremos espíritu en el cielo, no, seremos cuerpo. Cuerpo de gloria. Acuérdese que el cuerpo de gloria, el cuerpo resucitado del Señor, ¿podía comer, sí o no? Él comió allí con los discípulos. Es más, estuvo haciendo un asado de pescado, ¿sí o no? Y cuando Pedro se arroja allí del bote y viene a la orilla, el Señor ya tenía el asado preparado. Y Él les dice, mirad, que un espíritu no se lo puede tocar, no se lo puede palpar. Él comió, Él participó con los discípulos de Emaús, comió del pan. Es decir, Dios está interesado en la redención del cuerpo también. No pensemos que en el cielo vamos a ser espíritus. No. Tendremos un cuerpo, pero un cuerpo de gloria. Entonces Dios está interesado aquí en este pueblo. Este pueblo que no se contamine, que no se propaguen las enfermedades. Y está hablando allí de los flujos. Aquí el flujo principal al que se refiere obviamente es al de los genitales, ¿no? Pero también esta palabra sub, que en hebreo se traduce como fluidos, también decían varios comentaristas, se refiere a la diarrea, a la mucosidad, a las secreciones en general del cuerpo. Es decir, toda secreción del cuerpo había que tener mucho cuidado. ¿Por qué?
Ya lo dijimos, porque esto era altamente contagioso. No era tanto un problema del pecado. ¿Por qué? Porque ¿quién hizo mi cuerpo? Dios mismo. Es decir, ¿y quién determinó el funcionamiento de mi cuerpo? Dios mismo. Pero a causa del pecado, ¿cierto? Cuando se introduce en el Edén, todo lo que Dios había hecho bueno en gran manera se va deteriorando y se va echando a perder. Amén. Entonces, ahora los fluidos corporales están contaminados y son altamente contaminantes y Dios quiere evitar la propagación de enfermedades en medio de su pueblo. Y fíjese que cuando se habla de los fluidos, normalmente en el Nuevo Testamento siempre se habla de la mujer, ¿sí o no? De su periodo y bueno, la mujer aquella que estaba afectada por una hemorragia continua y que había sufrido mucho de los médicos y vino por atrás y tocó el manto del Señor. Es decir, siempre pensamos en los fluidos corporales femeninos, pero fíjese cómo empieza aquí la palabra del Señor, hablándole al varón. Normalmente pasamos por alto esta parte y hablamos de la otra parte, que aquí está en el capítulo 15, pero es la segunda parte. En primer lugar, Dios comienza ¿por dónde? Por la cabeza. A poner una persona responsable, un padre responsable, un marido responsable, un hombre responsable, que sea justamente el que transmita también en primer lugar la enseñanza para su propia casa. Y comienza por el hombre allí, comienza por la cabeza y dice: hablad a los hijos de Israel y decidle, cualquier, ¿cómo dice? Cualquier varón. ¿Se da cuenta que comenzó por el hombre, no por la mujer? Comenzó por el varón. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque usted sabe que hoy en día está muy de moda esto del feminismo y acusando a la Biblia de machista y cuánta tontería, ¿no? La Biblia comienza aquí hablando por el varón. Comienza poniendo las cosas desde la cabeza hacia abajo, como corresponde. Comienza hablando acerca del varón y le habla justamente de sus flujos. Y dice, versículo 3, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Y esto a mí me llamó la atención, porque aquí comienza a detallar un problema de enfermedad en realidad. Es un problema de enfermedad. ¿Por qué? Porque los flujos corporales son normales. Usted come algo que le cayó mal y ¿qué pasa? Me pasó estos días a mí yendo a Chile en el colectivo, en el bus. Me sentí descompuesto y ¿qué pasó? Lo primero que vinieron son, bueno, vómitos. Y después de los vómitos, ¿qué vino? Ir al baño muchas veces. O sea que yo esperaba que el colectivo se apurara, porque si no yo no llegaba. Bien, bueno, eso pasa. ¿Es normal o no es normal? ¿Funciona así el cuerpo, sí o no? Bueno, es el funcionamiento normal del cuerpo. A veces pasa, ¿no? Puede pasar. Entonces fíjese que aquí comienza a describir un problema de salud. Por alguna razón, esta persona o tiene exceso de fluidos, ya sea genitales o otra clase de fluidos, o no tiene ningún fluido, lo cual también es malo, ¿sí o no? Es malo. Si, por ejemplo, no hay secreciones nasales normales, hay un problema. Pero si hay exceso de secreciones nasales, hay un problema. Ir al baño es normal. ¿Cuántos fueron al baño hoy? No levante la mano, no importa. Pero es normal que usted haya ido al baño, ¿cierto? Ahora, si fue 15 veces al baño hoy, no es normal. Entonces, puede haber un problema de un exceso o puede haber un problema de una falta total de secreciones y de fluidos corporales. Entonces aquí comienza hablando de un problema que la persona tiene. Aquí hay un problema de enfermedad. Fíjese lo que dice. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Es decir, puede ser que tenga mucho o no tenga nada. El asunto es que acá hay un problema. Y esto es lo que a mí me llamó la atención, porque aquí en este versículo 3 hay dos opciones. O tiene flujos, secreciones corporales, o el flujo no aparece, no está, no hay nada. Cuando lo normal es que hay
que haya algo, ¿cierto? Algo tiene que haber de flujos corporales, eso es lo normal. ¿Sabe de qué nos habla esto la palabra del Señor? De aquellas personas que o tienen un exceso en alguna conducta que termina siendo pecaminosa. Hay algo normal en nosotros que se llama la sexualidad, ¿sí o no? Todos hemos nacido hombres o mujeres, no hay más. Científicamente no hay más, bíblicamente no hay más, aunque los grupos estos LGBT digan otra cosa, pero eso es un invento. O usted nació hombre o usted nació mujer. Y su cuerpo funciona de una determinada manera. Ahora puede ser que su cuerpo se exceda en el funcionamiento o no funcione directamente, pero hay un problema. En cualquiera de los casos hay un problema. Cuando la mujer, por ejemplo, tiene su periodo más allá de la cuenta, hay un problema. Y si no tiene su periodo, también hay un problema. ¿Se da cuenta? Es decir, hay algo normal y natural, pero cuando están los extremos, o exceso o ausencia, hay un problema. Y eso es lo que está tratando aquí con esta persona. Entonces, ¿esta persona tiene flujo o el flujo no aparece? Espiritualmente, mis hermanos, esto nos habla de cuando algunas cosas son normales, por ejemplo, en cuanto a la sexualidad, es normal que las personas se casen, ¿sí o no? Y que cuando se casen bíblicamente tengan su intimidad con su cónyuge, sí, amén, eso es lo normal. Pero ya sería algo no normal cuando esto se hace fuera del matrimonio. Y cuando una persona se envicia con la sexualidad, ¿sí o no? Y allí surgen los depravados. Allí aparece la gente obsesionada con el sexo y va a comenzar a ver en internet, en YouTube, en el Facebook y en todo lo que se le ocurre, en el teléfono y de mil maneras va a tener su obsesión. Es decir, aquí no hay un flujo corporal, hay un flujo mental, permítame decirlo así. La persona está mentalmente dominada y por, entre comillas, hasta casi poseída justamente con una obsesión. Obsesión acerca de la sexualidad. La obsesión. Y otros que, aunque están padeciendo ese problema, dicen, yo no lo tengo, y lo niegan. Fíjese, mis hermanos, lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, ¿puede aparecer un problema? Sí, no quiere decir que está, pero cuidado que puede aparecer. Puede aparecer un problema. Hay un funcionamiento normal del cuerpo humano y hay una sexualidad en el punto justo de acuerdo al diseño de Dios. Ahora, cuando eso se lo lleva a otros límites y a otro terreno, mis hermanos, ahí aparecen los problemas. Aún vamos a ver que dentro del matrimonio pueden aparecer problemas y Dios va a mandar una solución. Lo dice en este mismo capítulo. Lo vamos a ver más adelante. Pablo, en Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, ¿en dónde está? El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, debemos reconocer, aún como cristianos, que la naturaleza pecaminosa está allí escondida, está allí agazapada, buscando la oportunidad, buscando el descuido, buscando, mis hermanos, que los ojos se desvíen, que las conversaciones vayan para otro lado y aparece el exceso o aparece lo pecaminoso en nuestras vidas. Queda la mente detenida en lo que no tenía que detenerse, queda pensando allí. Hoy las redes sociales se prestan para estas cosas de una manera totalmente satánica y diabólica. Totalmente. Yo no estoy hablando en sí de que la gente tiene que o no usar redes sociales. Yo lo que estoy diciendo que es un elemento que se predispone justamente
para toda la suciedad y para toda la inmundicia. Cuando uno está en Facebook, por ejemplo, enseguida sale allí, fulano de tal le dio me gusta a la página tanto. Y Zuckerberg te cuenta todo lo que el otro hizo. Y uno dice, ¿a qué página le habrá dado me gusta? Y uno mira, wow, mira qué página le puso me gusta. Y Zuckerberg hace el trabajo de Satanás en la acusación. Y muchas acusaciones son verdaderas, porque ¿para qué le pusiste me gusta ahí? Entonces, comienza a haber una inclinación de algo que Dios puso en nosotros, que es normal, que es la sexualidad, pero que se la está alimentando de una manera que no es la adecuada. Que se la está alimentando de una manera que no es lo correcto. Y allí comienzan no los fluidos corporales, sino los fluidos mentales, los fluidos del corazón. Entonces comienza a generarse toda esa cuestión. ¿Y cuántos hogares destruidos? ¿Y cuántas familias rotas? Por las redes sociales, por los me gusta, por lo que se entró, por lo que no se entró, por lo que se vio, por lo que no se vio. Y dándole lugar a estas cosas. Mire, un predicador hace muchos años decía, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nidos sobre ellas. Es decir, hay una naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Hay una tendencia natural del ser humano a buscar lo malo, pero si lo alimentamos, es un camino muy peligroso. Es un camino que puede conducir a la muerte. Es un camino que puede conducir a la destrucción sin dudas. No hay que alimentar ese camino. No hay que darle lugar a ese camino. Pablo, aunque él es apóstol, aunque él es un hombre del Señor, él dice, yo quiero agradar a Dios, pero veo que en mi cuerpo hay una ley también. Está allí. Si me descuido, ella aflora. Si me descuido, ella toma ocasión, esa ley. A mis miembros, a mi cuerpo, le encanta el pecado. Es lo que está diciendo Pablo. Él no está negando esta realidad. Es decir, hay una naturaleza pecaminosa en el ser humano. ¿En usted está? En todo ser humano. La diferencia es que los creyentes han recibido el poder del Espíritu Santo para vencer los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Pero no siempre lo utilizan ese poder. Pero no siempre lo utilizamos. Aunque el poder está disponible, aunque el Espíritu Santo está en el creyente, no siempre el creyente está actuando bajo la guía del Espíritu Santo. Y allí viene el problema. Porque aflora la maldad, aflora el pecado, aflora la contaminación. Ahora, fíjese lo que dice aquí interesante al final del versículo 3. Dice, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Es decir, la maldad está presente, mis hermanos. En términos espirituales, la maldad siempre está presente, como el Señor le dijo a Caín. He aquí el pecado, ¿dónde está? Está a la puerta. Mira, basta que tomes allí el picaporte y abras. El pecado está a la puerta, siempre está al acecho, como dijo también un predicador. Aunque el creyente no ande buscando el pecado sí anda buscando al creyente. Usted no anda buscando leones, ¿verdad? No, pero Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que aunque usted no ande buscando leones, los leones lo andan buscando a usted, y a mí, y a todo creyente. Y está siempre la tentación. He aquí el pecado está a la puerta, pero le dice el Señor a Caín, pero tú te enseñorearás de él. Y eso es lo que le dice al creyente. El pecado siempre está disponible, el pecado siempre está a la puerta. Usted entra a internet, está allí.
Usted se encuentra con alguien en el centro, allí está el pecado disponible. Usted está en su trabajo, allí está el pecado disponible. Usted llegó a su casa, allí está el pecado disponible. Usted abrió su celular, allí está el pecado disponible. El pecado está a la puerta, siempre acechando. Y Pablo dice, lo peor de todo esto es que a mi cuerpo le gustaría entrar ahí. Pero Pablo va al capítulo 8 de Romanos, dice, pero los que andan en el Espíritu hacen morir los deseos de la carne. Viviendo en el Espíritu. Aunque el deseo está allí, aunque la oportunidad está allí, aunque siempre la maldad está disponible para todos, pero sin embargo, gloria al Señor que el creyente por el Espíritu puede hacer morir los deseos de la carne. Y puede ponerle bajo sujeción. Y va a buscar al Señor, y va a clamar al Señor, y va a pedir las fuerzas para ser librado allí de la tentación. Y dice la palabra del Señor que Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación Él nos da la salida. Siempre hay una salida, aunque sea salir arrancando como le pasó a José allí con la mujer de Potifar. Siempre hay una salida. Siempre hay alguna manera. Hermanos, no nos enredemos en las cosas que ensucian la mente, que ensucian el corazón. Aquello que contamina el alma. Aquí lo que está hablando son los fluidos que salen desde adentro, salen desde el interior, mis hermanos. No es simplemente que alguien me está ensuciando. Sí, alguien me puede ensuciar, alguien ahora lo va a decir. Pero aquí comienza a tratar por el problema que hay adentro. ¿Qué dijo el Señor? ¿De dónde salen los homicidios, los adulterios, las borracheras, las fornicaciones, las maledicencias? ¿De dónde salen esos fluidos corporales? ¿De dónde salen? Desde el corazón salen. Allí están. Y si nos descuidamos, afloran, mis hermanos. Por eso cada día venimos a la palabra del Señor y cada día venimos ante sus plantas pidiendo la fortaleza al Señor para vencer los apetitos de la carne. Y vivimos en dependencia del Señor, bendito sea su nombre. Mire lo que dice, toda cama, versículo 4, en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Fíjese, disculpen mi garganta que está más o menos, ya estaba allí en mi lugar y estaba más o menos. Fíjese que a mí me causó un poco de gracia ese versículo. ¿Por qué? Dice que la cama en la cual se acuesta es inmunda y la silla en la cual se sienta es inmunda. Es decir, pero estaba acostado sin hacer nada, inmundo. Pero me senté a descansar, inmundo. Es decir, cuando estás durmiendo, aún ahí puedes estar pecando. Y cuando estás sentado sin hacer nada, ahí también puedes estar pecando. Como dijo John Bunyan, que la mente desocupada es el taller del diablo. No estaba haciendo nada, estaba recostado. Qué peligro estar sin hacer nada. Pero estaba sentado descansando. Qué peligroso es estar sentado y descansando. Hay que ocupar la mente, mis hermanos. Hay que ocupar la mente en cosas espirituales. Cuando uno está acostado sin hacer nada y cuando uno está, mis hermanos, sentado sin hacer nada, es el peor momento para darle rienda suelta a la maquinación. Y está allí sentado, y está sentado sin hacer nada, y está acostado sin hacer nada. Hermanos, hay que ocupar, hay que redimir el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra del Señor. Lo peor que nos puede pasar es tener una mente desocupada. Jóvenes, ocupen su mente en el estudio. Jóvenes, jovencitas, ocupen su mente en el estudio. La escuela no es para tener novio. La escuela es para ir a aprender. No escuché a ningún joven decir amén acá. Se fueron todos los jóvenes. Nada de novios, nada de novias. La escuela es para ir a estudiar, para ir a aprender. Padres, no les den permiso a sus hijos para tener novios o para tener novias. Si lo hacen, es su responsabilidad, no mía. Porque como pastor decimos, esta edad es para aprender, es para conocer ciencia, conocimiento, preparándose para el futuro, para que cuando sea el tiempo, porque hay tiempo para cada cosa en la vida,
sea el tiempo, sean personas preparadas y capaces. En lo secular, en los estudios y por supuesto en lo espiritual. Pero este tiempo es para ir a aprender ciencia, conocimiento, las cosas sanas. No es para otra cosa. Así es que tenemos un problema cuando esta persona dice aquí, en la cama que está es inmunda y si se sienta también es inmunda. Es decir, ¿qué está haciendo? Está descansando, está sin hacer nada. Pero sin embargo, ese es el momento propicio para la suciedad. Es el momento propicio, mis hermanos. Como dijo alguien, estaba nadeando. Estaba sin hacer nada todo el día. Y ese es un problema. Versículo 5. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, será inmundo hasta la noche. Fíjese que acá ya empieza a contaminar. Es que el que llena su mente de fluidos pecaminosos, ¿qué hace? Contagia. Así como la lepra contagiaba, acá la mente, los fluidos, acá obviamente está hablando de la salubridad del pueblo, eso está claro, pero en términos espirituales, la persona que empieza a llenar su mente con porquería, con pornografía, con suciedad, entra a mirar en las redes sociales, entra a compartir lo que no debe, ensucia su mente. ¿Y qué hay después para compartir? Suciedad. Y usted se junta con esa persona, se junta con ese compañerito en la escuela, se junta con esa vecina y lo que va a hacer es llenarle la cabeza y los oídos y el corazón de suciedad. Y usted mira una novela, ¿y de qué se tratan las novelas hoy en día? Dígame. Dígame el común denominador de las novelas. La infidelidad. Y llega el marido a su casa después de trabajar todo el día y ella, como estuvo mirando infidelidad todo el día en la tele, le pregunta, ¿y con quién te hablaste? Pero si yo estuve trabajando, mujer. ¿Pero quién te escribió? Tuvo todo el día llenando la cabeza de infidelidad. ¿Y en qué piensa ahora? ¿En qué piensa? Si de eso llenó la cabeza, no la llenó de oración, no la llenó de palabra de Dios, cuando la Biblia dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hablando entre vosotros, ¿qué? ¿De infidelidad? ¿O con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones? ¿Pero de qué llenó la mente toda la tarde? Y bueno, y en eso va a pensar. Y cuando se acuesta y sueña, ¿con qué sueña? Con la infidelidad. Porque hoy no hay nada desde las chuquititas, me quedé en la historia, no, eso ya no existe más. Desde las chuquititas hasta las más grandotitas o más grandototes, que no sea todo basura, inmundicia, infidelidad, corrupción, adulterio, fornicación, vidas promiscuas, y ahora está lleno de gente que quiere cambiar de sexo. ¿Sí o no? No se trata de eso, toda la inmundicia que están dando. ¿Por qué lo veo? Porque están las propagandas, hermano. No va a pensar alguno, el pastor está mirando. No, Dios me libre. Toda esa suciedad y esa bajeza no tengo tiempo. Ya suficiente con que lo soporto en las propagandas. De ahí me entero. Pero ¿de qué se trata todo lo que dan hoy en día? De la peor basura y porquería. Yo no concibo cómo un cristiano puede mirar eso, porque está llenándose su cabeza de fluidos inmundos. Los ojos llenos de fluidos inmundos, la boca llena de fluidos inmundos, el corazón, como dice Isaías, desde la cabeza hasta los pies no hay otra cosa que hinchazón y podrida llaga, donde usted toca allí supura. Y así se llena la mente y el corazón. Y eso comienza a contaminar, porque aquí usted dice, no, pero yo no estaba en eso, pero usted se está compartiendo y está tocando temas y usted está conversando cosas que contaminan, que ensucian. Fíjese aquí lo que dice: toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Y cualquiera, no, pastor, yo porque yo sé cuidarme, yo sé mantener la distancia. ¿Acá qué dice? Cualquiera.
Mire, hablando de los pecados sexuales, Salomón dice en un momento, dice, hablando de la mujer astuta, la mujer ramera, dice, los más fuertes han sido muertos por ella y los más sabios también han sucumbido. Es decir, más fuerte que Sansón no hubo. ¿Y por quién cayó Sansón? Y más sabio que Salomón no hubo. ¿Y por quién cayó Salomón? A las pruebas nos remitimos. Acá dice cualquiera, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Es decir, hay cosas que son altamente contaminantes, mis hermanos. Por eso dice Pablo que necedades, ni truanerías, ni cuánta cosa, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a quién. A santos. Ni aun se nombre, ¿cómo la voy a estar mirando? ¿Cómo voy a perder mi tiempo en esa suciedad? Ni aun se nombre, dice, entre vosotros como conviene a santos. El Evangelio, mis hermanos, se mete en nuestro baño, se mete en nuestro Facebook, se mete en nuestras redes sociales, se mete en nuestra cama, en nuestro lecho matrimonial, se mete en mi intimidad. El Evangelio afecta a cada área de nuestra vida, mis hermanos. Si no entendemos que el Evangelio se mete en cada área de nuestra vida, no estamos entendiendo qué es el Evangelio. El Evangelio se mete en cada área. Acá Dios está regulando la vida de los israelitas aún en los fluidos de su cuerpo. Y le está diciendo, tengan cuidado porque esto es contaminante. Y más adelante le va a decir, todavía no llegamos ahí, pero más adelante le va a decir el Señor al pueblo de Israel, dice, cuando salgas al medio del campo, dentro de las herramientas que tú tienes que tener una estaca. ¿Para qué? Para que cabes como una palita, para que cabes en la arena y cuando hagas tu excremento lo tapes. Lo va a decir más adelante, porque dice, yo soy santo, dice el Señor, y me paseo en medio del campamento y no puedo ver inmundicia. Dios va a decir, tapa hasta el excremento que haces. Aquí, Dios se mete hasta en el baño de los creyentes, mis hermanos. Ese lugar donde usted entra solo, supongo, entra solo, Dios está allí presente. Dios está allí, mis hermanos. El Evangelio llega a cada rincón de nuestro hogar y a cada rincón de nuestro ser. Allí Dios está presente y allí Dios quiere ordenar nuestra vida. O sea que nadie diga, mi vida es mía. No, porque mi vida es del Señor. A Él le pertenece, bendito sea su nombre. Y cualquiera que tocare su cama lavará su vestido y se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará su vestido, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Ay, Señor, qué contaminante que es el pecado, mis hermanos. Donde se sienta, donde se acuesta es inmundo. Donde está durmiendo y donde descansa es inmundo. Tocar su cama, tocar su silla contamina. Mire lo que dice Judas, un solo capítulo, versículo 23, dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Yo creo que Judas estaba pensando en esto cuando escribió eso, ¿no? Dice, aborrece aún la ropa contaminada con su carne. Hay gente que se ha entregado tan abiertamente al pecado que hasta su ropa dice, aborrece esa ropa contaminada por su carne. ¿Por qué? Porque es altamente contaminante. Hay que tener tanto cuidado con la gente que se ha entregado abiertamente al pecado, mis hermanos. Lamentablemente a veces dentro de las iglesias pasan cosas, pero la Biblia también es clara en esto, mis hermanos, en cómo no hay que permitir, y ya hemos hablado de eso, que la levadura se expanda en el medio de la masa. Y cuando la iglesia no toma cartas en el asunto, Dios lo hará. Dios intervendrá. Pero el pecado y la santidad de nuestro Dios no van por el mismo camino. Y la santidad conviene a tu casa, dice la palabra del Señor. Amén. Sed pues vosotros santos en ¿cuánta manera de vivir?
en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿cuál es la solución que Dios le viene dando aquí a la persona que se contamina? A la persona que tuvo sus flujos normales, digamos, o sus excesos, o la persona que es contagiada por otros. ¿Cuál es la solución que le da aquí? ¿Qué tiene que hacer? Lavarse. Lavarse. Esta persona tenía que ir, lavarse las manos, tenía que ir, lavarse su cuerpo, bañarse, tenía que ir y lavar sus vestidos. Mis hermanos, para que no se contagiara y no se propagara ninguna infección, ninguna enfermedad, ¿cierto? Por los fluidos corporales. Al creyente se nos manda a venir a la palabra de Dios a lavarnos, porque este es el agua que nos limpia, mis hermanos. ¿Qué hay que hacer? Hay que lavarnos en la palabra. Cada día, dice aquí, usted se contaminó, pero Señor, yo ni siquiera me quería contaminar. Bueno, pero alguien me dijo algo, mire, me dejó pensando, vengamos a la palabra. Escuché algo por allí a la pasada, vengamos a la palabra. Limpiémonos, porque la palabra de Dios es la que nos santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Venimos a la palabra del Señor, mis hermanos, a lavarnos. Venimos a limpiarnos. Su palabra, mis hermanos, justamente limpia la mente. Cuando llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, no hay lugar para la inmundicia. Porque allí está la palabra limpiando, refrescando, corriendo, no permitiendo. Mis hermanos, el agua estancada, ¿sabe qué cría? Cría larvas, ¿sí o no? ¿Qué dicen ahora las propagandas? Para que no se propague el dengue y cuánta cosa. El agua estancada es un problema. No, pastor, pero yo leí ante mi Biblia, el agua está estancada. Léala todos los días. Deje que el agua corra. Limpia la mente, limpia el corazón. Van saliendo los malos pensamientos. La palabra de Dios va renovando nuestra mente. Renovado, dice, en el espíritu de vuestra mente. No os conforméis a este siglo. No nos amoldemos a lo que dice la sociedad. Vayámonos renovándonos permanentemente en la palabra del Señor, mis hermanos. La purificación se obtiene a través de la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Todo. Dios está interesado en el cuerpo, no solamente en el interior. Cuando hay personas que dicen, a Dios solo le importa el interior, no crea. Aquí dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Mis hermanos, la cuestión sexual es altamente contaminante. Hay que huir de la fornicación, dice la palabra del Señor. ¿Sabe lo que significa la palabra fornicación? Toda corrupción moral, todo aquello que es perversión sexual. Hay que huir de ello. La Biblia dice huir de la idolatría, pero también dice huir de la fornicación. No entrar en el juego del diablo, mis hermanos, que llena la mente de fluidos perversos y corruptos. Huir de todas estas cosas son altamente contaminantes. Mire lo que dice el versículo 7. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. ¿Se da cuenta? Tener contacto con estas personas que lo único que tienen en la mente y en su boca es suciedad, ¿sabe que termina siendo? Contaminando. Contamina, es sucio, es perverso. Y eso va echando a perder. Vamos unos versículos más adelante, versículo 13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos. Y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Versículo 15. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro, es decir, de las aves, ¿no? Holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Mis hermanos, allí, al igual que en el caso del leproso,
cuando la persona ya se detenía esos flujos corporales, cesó la diarrea, cesó el flujo genital o todo lo que tenga que ver con los flujos, dice 7 días espera. Es una cuarentena, ¿se da cuenta? Para no contaminar. Después de los 7 días de cuarentena, al 8º día, va a llevar allí al sacerdote. Recién ahí se puede presentar en el altar. Mis hermanos, este israelita que había tenido este problema de flujos corporales, cuando le cesó este problema, tuvo que esperar 7 días. Obviamente que tenía que limpiarse, tenía que bañarse, tenía que lavarse permanentemente, cada día, porque estuvo con este problema varios días, no sabemos cuánto. Cuando le cesó la cuestión, tiene que esperar 7 días, y recién a los 7 días, después de lavarse nuevamente, al 8º día, tiene que ir y presentarse allí al tabernáculo. Mis hermanos, se da cuenta que Dios tiene mucho cuidado en cómo nos vamos a acercar delante de su presencia. No podemos, hermanos, venir con una mente sucia, con un corazón sucio, no pasando primeramente por los pies, mis hermanos, de la cruz del Calvario, que es el altar allí, para presentar nuestras vidas, para que el Señor limpie nuestro corazón. No podemos ministrar con una mente sucia, no podemos ministrar con un corazón sucio, no podemos ministrar, mis hermanos, con ojos que están contaminados, con oídos que están contaminados. No podemos hacerlo así. Aquí Dios le dice claramente al israelita: no te vas a acercar hasta el tabernáculo hasta que no estés limpio. Cuando estés limpio, entonces allí vas a poder presentar tus ofrendas. ¿Y qué le dice? Tráeme 2 aves, 2 tórtolas o 2 palominos, 2 pichones. Dice, uno va a ser expiación por el pecado, va a ser sacrificado, y el otro va a ser en holocausto, es decir, en consagración. Uno limpia el pecado y el otro representa, me consagro nuevamente al Señor. Hermanos, hay que limpiar el corazón, hay que limpiar la mente. Es verdad que un día nuestros pecados fueron perdonados, ¿sí o no? Pero diariamente o de vez en cuando, aunque nosotros no andemos tras las cosas pecaminosas, nos contaminan. Aquí había alguien que tocó a otro y resulta que me contaminó y ahora me tengo que bañar, me tengo que lavar. Aunque el creyente no anda buscando el pecado sí busca al creyente. Y uno tiene que venir cada día a la palabra del Señor, limpiarnos, decirle: Señor, lávanos, límpianos, purifícanos, la mente, el corazón, mi vida. ¿Para qué? Para que podamos estar nuevamente en comunión. Mis hermanos, el creyente lo que pierde es la comunión con Dios. No pierde la salvación, pero pierde la comunión. Y Dios dice, en ese estado no es aceptable la ofrenda. Hay que limpiarse primero, hay que lavarse primero y consagrar nuevamente la vida al Señor. Por eso me habla aquí de sacrificio de un ave por el pecado y el sacrificio de otra ave que significaba la consagración, el holocausto. Nuevamente me consagro cada día, Señor, para servirte. Versículos 16 al 18 y vamos a ir terminando. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, acá está hablando de la situación normal, es decir, por ejemplo, un esposo está con su esposa. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Acá no está hablando de algo pecaminoso, está hablando de la relación matrimonial. Obviamente esto es lo normal, esto es lo habitual. Sin embargo, lo que le está diciendo el Señor, cuidado, que aún la relación santa, que es el santo estado del matrimonio, puede contaminarse. ¿Sabe cómo? Cuando uno adquiere prácticas del mundo. Porque aquí la cuestión es lícita, es el hombre con su mujer. Pero ¿qué dice? Cuidado, hay que lavarse igual. Es decir, hay que reconocer que la palabra de Dios rige aún la relación íntima matrimonial. Porque dice que luego de esa situación que es lícita, obviamente, hay que lavarse, hay que purificarse. Es decir, la palabra de Dios debe regular la cama matrimonial. Amén. La palabra de Dios, el agua que purifica, debe regular la relación matrimonial.
Por eso era el título. Cristianos hasta en la cama. ¿Se acuerda el título? Está en la intimidad matrimonial. La palabra de Dios, el agua que limpia, debe regular esa situación. Todo debe hacerse como lo manda la palabra del Señor. Debemos siempre tener a Dios presente en todos los actos de nuestra vida. Aún en los actos más íntimos, Dios allí está presente. Su palabra está presente. Debe ser tomada en cuenta, mis hermanos. Vamos finalizando. Lo normal, estamos diciendo, también puede ser contaminante. Aún la relación matrimonial debe ser observada a la luz de la pureza lavadora de la palabra de Dios. Como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, es decir, la cama matrimonial, sin manchas, sin corrupción, sin contaminación. ¿Se da cuenta? Acá había una relación lícita, sin embargo, dice, tienen que lavarse. Y por supuesto, eso en términos espirituales nos habla de la relación matrimonial. Debe ser observada a la luz de la palabra del Señor. Ella debe regir aún nuestra cama, nuestro lecho matrimonial, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjese lo que dice, y terminamos el versículo 31. Después nos queda todavía una parte, después voy a volver a la parte que nos falta. Pero fíjese lo que dice el versículo 31 para cerrar hoy. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Amén. Dios dice que cuando uno no observa la limpieza, la purificación, esta cuestión de poner la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, lo que estamos haciendo es contaminando su altar. Y dice Dios que eso trae problemas. Al israelita le traía problemas, al creyente le trae problemas. Mis hermanos, el lugar que Dios nos ha dado es un lugar santo. Y no hablo solamente de este lugar aquí. Nuestra vida es templo del Espíritu Santo. No lo contaminemos. Que el altar que tenemos, que es nuestro cuerpo, siempre esté agradable delante del Señor. Y cuando no esté en la mejor condición, hay que venir a la palabra y hay que lavarse, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por su palabra.